cuando estás frente a un fundador que te está pidiendo ayuda, ¿verdad? Y te está diciendo en ese momento, confía en mí, invertí en mí. ¿Qué señales buscas en esa persona que te dicen, esta persona es más que un pitch? Tenemos tres componentes. El primer componente y el más importante es el fundador. Pero lo más importante es la persona. Si el filtro de la persona no pasa, no veo lo demás. ¿Y qué cosas son las que nosotros vemos? Primero, Hoy en Factor Futuro tenemos a alguien que lleva más de 2 décadas haciendo algo que no te enseñan en la universidad, leyendo personas y empresas. Roberto Palomo, o Robbie, es emprendedor tecnológico, inversionista ángel y coach de startups. Ha cofundado o invertido en más de 15 empresas de tecnología en El Salvador. Y lo que lo hace diferente es que su enfoque no está en los números bonitos del pitch deck, sino en la persona que está detrás del proyecto. Roy empezó a vender a los 12 años, fundó su primera empresa a los 22 y hoy desde Frisco, Texas, acompaña a fundadores salvadoreños en su etapa más vulnerable, el startup, cuando la empresa está dando sus primeros pasos. Y en este episodio vamos a hablar de algo que él ha vivido en carne propia, cómo la experiencia te enseña a detectar talento, a encontrar empresas prometedoras en las cuales vale la pena arriesgarse y apoyar. Esto es Factor Futuro. Bienvenido, Robbie. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dani. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Un gusto estar acá. Un placer en tenerte aquí. Para comenzar, ¿me podés contar brevemente, en tus palabras, a qué te dedicas? Ok, principalmente nosotros trabajamos con startups, invertimos en compañías de tecnología, de base tecnológica en etapas tempranas. es el, Ayudamos a que se desarrollen. Nuestro momento ideal es cuando están como de etapa de idea a lo que llamamos un MVP, un producto mínimo viable. Cuando estamos en esa etapa es donde nosotros podemos aportar más. Mi experiencia es en primeros años de las empresas y ahí es donde nosotros podemos apoyar un poco más a que la empresa surja y dé los siguientes pasos. Acá en Frisco, estoy mucho como mentor voluntario, estoy con inversionista ángel, he invertido en compañía acá también, eh, um, pero lo que más disfruto es eso, es estar en ese primer año acompañando a los empresarios, a los emprendedores, a ir de 0 a 1 y luego sentar buenas bases para que puedan crecer. Fascinante, Robbie. Vos creciste en El Salvador, en una casa en la que tu familia te llenó del espíritu emprendedor, ¿no? Y a los Sí, 12 años ya estabas vendiendo. sí, Quiero que sí, me lleves ahí. pues mira, siempre se habla de esto, que si el emprendedor nace o se hace. Yo nací en Pittsburgh, en Pensilvania, y de padres salvadoreños. Mis papás se regresaron a El Salvador cuando yo era un bebé. Y crecí en la casa, se divorciaron. Entonces yo crecí en la casa con mis abuelos maternos y mi mamá. Y era una casa de emprendedores, o sea, de empresarios. Mi abuelo sigue siendo un gran emprendedor, tiene 99 años, va a cumplir acá. Ujú. Em, Siempre tiene un siguiente proyecto. Y, y la casa tenía una biblioteca bien amplia, o sea, tenía una buena biblioteca, muchos libros de Dale Carnegie, Zig Ziglar, Og Mandino. Y luego que yo me terminé los clásicos, porque recuerda que en El Salvador, cuando yo estaba creciendo en los 80s, estábamos en una guerra civil. Ujú. Y no era como que pudiera salir realmente a andar en bicicleta alrededor o ir al parque solo. Entonces, mucho tiempo lo pasaba dentro de casa y terminé de leer los clásicos que había en la biblioteca. Y luego, pues empecé a leer los demás libros que habían. Y, eh, y me sentí y mi abuelo me regaló, de hecho, a los 12 años, me regaló Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Yo ya había leído Nos veremos en la cumbre para ese momento y otros más. Y eso me inspiró potentemente. Y ahí fue que decidí, bueno, veamos, veamos si funciona. Y así empezamos. Ok, ¿y qué aprendiste de la gente en ese proceso que todavía usas hoy? Mira, lo más importante para mí es, primero, y eso lo seguí,
al principio como que no lo entendí muy bien, pero la vida se fue encargando que it's not about you, como decimos, no se trata de ti, no es todo acerca de ti. Yo me siento sumamente honrado que me hayas invitado, pero en realidad lo que hemos podido construir, y tú vas a ver que siempre hablo en plural porque ah, solo no podría haber hecho nada. Una de las cosas más importantes que aprendí es que se trata de la otra persona, se trata de las otras personas y, y cómo todas las personas tienen potenciales, tienen talentos, es lo que Dios nos da, ¿verdad? Tiene talentos, tiene habilidades, tiene sueños, ¿verdad? Al final del día, todos, todos somos así y, y se trata mucho de poder conectar. En los primeros años pasé vendiendo calle, pateando calle, cold calling, haciendo llamadas, toque en frío, em, vendiendo a gente mucho mayor que yo. Ujú, Y, pero las ventas en realidad no se trata de engañar a nadie. Y el mal vendedor te dice, no, yo le vendo esto, le vendo piedras a la gente. ujú, No, realmente la venta como debe ser, es llevar una solución que tú tienes a alguien que tiene una necesidad ujú, y hacer una buena conexión en eso. Y si lo que tú llevas no resuelve esto, bueno, pues no lo vendas. No es una buena solución. Se trata, la buena venta es eso. Y eso, am, conectar bien con las personas, entender qué es lo que buscan, genuinamente interesarte en ellas. genuinamente. Em, Creo que fue de lo que aprendí joven y, y con los años lo fui madurando. Por supuesto, no vas a hacer clic con todo el mundo y eso está bien, pero con las personas que te complementas bien, puedes armar equipos, puedes armar empresas y puedes crecer juntos, ¿verdad? Ayudarle a otra gente a crecer Ujú, también, ujú. Sí, definitivamente. Es recibir, pero también dar, ¿verdad? Como vos decís muy bien. totalmente. Bueno, y te entiendo que después viene algo muy interesante, ¿verdad? A los 22 años fundás tu primera empresa de software y vas creciendo y a los 28 quebrás. Quiero que seas honesto conmigo, que me contés qué pasó. ¿Qué pasó cuando perdiste todo, no solo plata, sino también la identidad que habías construido hasta ese momento? Sí, ¿Qué fue lo primero que empezaste a ver diferente de los negocios en ese punto? mira, fue quizás de las lecciones más valiosas, ¿verdad? A los 22 años empezamos una compañía de software, todavía está, es una compañía, se especializa en desarrollo de tecnología para banca y una vertiente para, ahora es tecnología para startups, que ese spin-off se convirtió en The Win punto Digital. Y bueno, empezamos en un garage, o sea, de hecho empezamos en una cocina. Éramos Mm, 2 personas y yo estaba parado porque solo teníamos una silla. Luego crecimos a un garage donde ya tenía silla, pero yo salía a vender y me apasionaba esto, me ujú, apasionaba, adoraba salir a vender. ujú, Y siendo joven, sí, siempre me vestí de traje porque tenía 22 años y yo estaba hablando con directores de empresas. Yo estaba estudiando diseño gráfico en la universidad y era raro que yo andaba de traje siempre, pero trabajaba mucho con bancos. Empezando principalmente con un banco muy grande que me abrió las puertas, me enseñaron mucho, me dejaban entrar a juntas directivas de pronto y yo empecé a entender cómo pensaba un empresario. Y la empresa empezó a crecer. Nos mudamos del garage a ya algo más grande. De repente ya no éramos 3, éramos 5, después éramos 10, después era 15, después 25. Y yo sentí que estaba en la cima. Sentí que, aparte de eso, te empiezan a llamar para que vayas a hablar, te empiezan a llevarte como invitado y te empiezan a hacer reportajes. En aquel tiempo los periódicos, salías en periódicos y salías en revistas. Y yo ujú, estaba relativamente joven. em, y eso
me impactó mucho porque me creó una imagen más grande de lo que en realidad yo era. Eh, y una imagen que yo sentía que tenía que proteger y además sentí que yo no podía fallar. Gran Ujú, error. Em, y, y así fue que formé otra y otra empresa en 3 años. ujú. Em, Mi primera Oye, empresa, disculpa. ajá. Entonces, eh, ese fallo más bien te impulsó. Mira, me transformó porque el haber creado estas empresas en fila y ser yo el que tomaba todas las decisiones y no tener socios que en realidad eh, actuaran, sino que yo quería tener el control de todo. Y tienes un ancho de banda, tienes capacidades limitadas y, y bueno, entonces perdí mis siguientes 4 empresas. La primera empresa yo ya me había retirado de la operación y seguía Ujú, funcionando muy bien. Eso me permitió volverme a parar. Pero cuando perdí las siguientes empresas, se me subió la presión. Yo siendo un muchacho, am, caí, eh, vivía solo, caí en el baño desmayado. em, el doctor me dijo que no podía trabajar en 6 meses ujú, para recuperarme de esto. ujú, Perdí toda la plata que tenía y pues ya había hecho algo de plata para ese tiempo y eso se vuelve en algún momento era para mí como un símbolo de éxito, ¿verdad? ujú, Llevo tanta plata. Luego aprendes que no lo es. Luego aprendes que no lo es. El dinero viene y va. La ujú. salud es más importante, la familia, los amigos. Em, pero, pero en ese momento perdí toda mi plata, perdí la salud. Gracias a Dios, pues bueno, todavía mi primera empresa funcionaba, tenía buenos amigos y logré luego volver a empezar. Pero ese fue quizás un momento en que yo decidí qué había pasado bien en la primera, qué había fallado en las siguientes y Ujú, que realmente tenía que aprender a apostarle al talento de terceros, a las ideas de terceros, ujú, a ujú, aportar y apoyar iniciativas de otras personas, y ayudarles a que crecieran esas iniciativas. Más allá de lo que yo, o sea, poder aportar lo que yo tuviera, pero no controlar, sino que dejar que o aportar más a otros empresarios, otros emprendedores. eh, y así fue que la transformación y como muté de ser un serial entrepreneur, un emprendedor serial, ujú. y poco a poco empezar a invertir en ideas de alguien más. Wow, y vos pasaste de fundar una empresa entonces a cofundar o invertir en más de 15. Sí. Para mí en mi libro, Robbie, eso no es solo crecer, es cambiar el juego completamente, como acabas de decir, convertirte en un inversionista serial. Pero, ¿en qué momento decidiste que tu valor ya no estaba en ejecutar vos mismo, sino que en detectar quién podía ejecutar y hacerlo muy bien? Sí, pues bueno, luego que tuve que dejar de trabajar 6 meses, para mí fue evidente que si yo tenía que estar haciendo trabajo diario, em, yo me volvía una debilidad. am, Ujú, y si yo controlaba todas las decisiones, si los socios no tenían liderazgo propio, si no tenían empoderamiento, si no tenían, si no eran dueños reales, si yo era una parte de lo que ellos querían hacer, pero no era que ellos estaban haciendo algo que yo quería. Entonces iban a fallar, o sea, iba a fallar todo en el momento que me, yo me enfermara, que yo me quisiera ir de vacaciones. ujú, Ahora, pues me mudé hace años, las compañías siguen creciendo. Bueno, ujú, unas crecen, otras no, pues, pero esto ujú, es así. Em, pero todo se sigue moviendo. Y es ese cambio de mentalidad, apostarle a las ideas de otras personas, ujú, y ayudarles a crecer, ¿verdad? Y como mentor es igual. Como mentor,
te reúnes con alguien que está en ese momento o como coach, te reúnes con alguien que está en un momento y tú estás aportando a que esta persona, que esta empresa crezca. Y lo otro es que me volví bastante especializado en primeros años de vida de las empresas. Entonces, no es como que no me quedo como muy activo después de los primeros años, porque si la empresa ya creció, entonces ya traes una junta directiva, ya tienes ejecutivos, ya tienes gerentes y bueno, la empresa ya toma otro camino, más allá del emprendedor. Sí, y contame, cuando está frente a un fundador que te está pidiendo ayuda, ¿verdad? Y te está diciendo en ese momento, confía en mí, invertí en mí. eh, ¿Qué señales buscas en esa persona que te dicen, esta persona es más que un pitch, esta persona tiene alta probabilidad de ser exitosa? ¿Qué es lo que buscas en ese momento? Sí, bueno, mira, nosotros con el tiempo hemos llegado a sofisticar un poco nuestro proceso de selección para inversión. Es decir, yo invierto por dos vías. En Texas, solo veo tratos que vienen por medio del North Texas Angel Network, NTN, que me encanta, un grupo buenísimo. Y si alguien que nos está escuchando está en Texas y quiere, busca inversión en etapas tempranas, vayan a NTN. Es un súper buen lugar. Y en América Latina lo hago por medio de Capa Uno, que es nuestro Venture Studio. Ahí tenemos un fondo de inversión para etapas tempranas. Con el tiempo hemos ido sofisticando la manera en que invertimos. Tenemos tres componentes. El primer componente y el más importante es el fundador. Aun cuando yo doy coaching, doy consultoría y doy mentorías tanto acá como en América Latina, pero, pero lo más importante es la persona. Y si el filtro de la persona no pasa, no veo lo demás. ¿Y qué cosas son las que nosotros veamos? Primero, queremos saber si la persona tiene rasgos de liderazgo, es Ujú, importante. A mí me interesa mucho si la persona es coachable, si es una persona que, que puede trabajar con otros, que puede escuchar consejo de otros, que puede escuchar ideas de otros, traerlas, em, interiorizarlas y decidir, porque no es necesariamente que hago todo, pero por lo menos interiorizar, analizar y luego decidir. Entonces, primero, si es coachable la persona, si puede ajustar, si tiene capacidad de enmienda, em, si la persona ejecuta, que es lo siguiente, porque hay mucho soñador, mucho. ujú, Todos tenemos un poco de soñadores. Bueno, me acabo de encontrar una persona con un amigo mío que es inversionista aquí de Texas. Yo no conocía la persona con la que este amigo saludó y le dice, mira, estoy haciendo tal cosa. Y mi amigo le dice, te he visto 4 veces en los últimos 2 años y siempre estás haciendo una cosa diferente. Le dice, como que siempre tienes una idea nueva. ujú, ¿Qué, ah, ¿qué me dice eso? Me dice, bueno, no hay seguimiento. A mí me interesa eh, mucho cuando las personas realmente están comprometidas en su proyecto, pero ejecutan. Dice, ok, bien o mal, o sea, le salió, no, a ver, muchas personas tienen pánico a fallar, no importa, no, eso no ujú, me interesa a mí. Lo que me interesa es, dijiste que lo ibas a hacer, lo hiciste, ujú, ok, fabuloso, fabuloso. ¿Cómo te salió? Y luego viene la tercera parte, ejecutaste, hay accountability. ujú, O sea, la gente se puede hacer cargo del resultado, bueno o malo. ujú, Em, Personas que cuando las cosas salen mal siempre es culpa de alguien más, la gente no me quiere, el entrenador no confía en mí, los vecinos no les caigo bien, no es un buen match para mí. Prefiero a alguien que diga, "Hey, me falta correr, ujú, tengo que bajar mi tiempo. Tengo que hacer mejores relaciones. Yo no me interesé en el vecino porque se va a interesar el vecino en mí. Em, yo
invertí en esto y salió mal porque no le di seguimiento. Me robaron en tal cosa porque yo no tuve controles adecuados para que no me robaran. Em, el cliente se enojó y ya no siguió trabajando con nosotros porque no tuve un buen sistema de satisfacción de clientes. Entonces, si la persona tiene la capacidad de decir, bueno, esto salió mal, pero hey, yo soy el líder de esta cosa y yo cometí un error, pero puedo mejorar en esto, es una persona que me interesa. El, Accountability, accountability. el accountability y en estos tiempos, de verdad que tenerlo es oro, Ujú. porque por alguna razón, como que volvemos a las imágenes más grandes de lo que uno es. No está mal equivocarse. Como dicen, errar es de humano, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, corregir, aprender y corregir, eso vale oro, eso vale oro. Y ahí es donde hay mucho potencial. Entonces, am, esos componentes en las personas, más allá de formación, que qué bueno si tiene una formación y si tiene experiencia en el tema de su idea, genial. Si tiene buenos contactos y buenos conectes y tiene un buen network en en el área específica de su idea, espectacular. Em, si la persona es brillante, porque hemos trabajado con gente que es brillante, así, nivel genios, súper bien. Pero lo más importante para mí es, hey, escucha, Ujú, actúa y se hace cargo del resultado. ujú, Eh, todo lo demás, pues, sin esas 3 cosas, hay gente muy inteligente que no puede aceptar un error. Y hay gente con mucha formación que no no puede tomar un riesgo, calculado, ¿ya? ujú, Entonces, son eso. Luego vemos la idea, que es otro set de cosas, y luego vemos el mercado. Si ujú, todo nos hace match, como inversión. Y por supuesto, luego hablamos de, de valoraciones, ujú, si es del tamaño que nosotros podemos invertir o no, cuáles son las expectativas. Luego hablamos otras cosas, pero al principio creo que es eso. Y, y como coach y como mentor es igual. Eh, mm, si no hay un clic, no es que voy a ser el mejor coach o el mejor mentor o el mejor consultor para todo el mundo. ujú. Eh, si no hay clic, no hay clic. Tiene Eh, que haber un fit entre sí, ustedes sí, tiene que y la haber. empresa. Sí, correcto. Te quería preguntar, de una opinión personal tuya, ¿no? Ujú. Algo que creo que es un tema que sale a relucir mucho en los fundadores, especialmente en estos días, que es esa cuestión de estar involucrados en crear una imagen, una marca personal propia y en estar participando constantemente en las redes y preocuparte por eso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo pienso que todos los extremos son malos. Pienso que crear una imagen que sea un cascarón está mal. em, y le genera estrés a todo el mundo. O sea, si estás creando una imagen para una empresa que en realidad no está donde tú dices que está, eh, está mal, ¿verdad? Y como dice, puedes engañar a toda la gente un tiempo, o puedes engañar a una persona todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Em, entonces, yo creo mucho en ser genuino, ser auténtico, ser quien eres. Ujú, Es como que tú estuvieras saliendo cuando estabas joven, estuvieras saliendo con una persona que te interesa y creas una imagen que no eres tú. Si esta persona se enamora de esa imagen, luego tú o no puedes mantener una imagen que no eres toda la vida. Entonces es igual. Yo no creo que haya ninguna pena en contar los procesos que estamos viviendo. En decir, estamos en este momento, bueno, una de nuestras compañías está creciendo a México y Colombia.
y es una compañía de retail technology. Hacemos contadores de personas para locales comerciales, trabajamos con muchos restaurantes, cadenas, y luego personalizamos el ambiente dependiendo cuánta gente hay. Am, y la empresa ha ido creciendo, abriendo mercados y todo. Pero una cosa es que yo diga, estamos ingresando a estos mercados y otra cosa es que yo te diga, tenemos tantos millones de dólares en venta en estos mercados. Estamos ingresando al mercado, es un proceso. Ujú, Y los procesos comerciales, yo estoy listo para esperar 2 años en esto. Yo sé cuánto toma abrir un mercado corporativo. ujú, Eh, entonces, no hay, yo siento que no hay pena en contarlo, la verdad bien dicha, como decía McCann ujú, Erickson. A mí me encanta eso, de la verdad bien dicha. Pero no crear figuras. La marca personal yo creo que es importante siempre y cuando sea genuino, o sea, que sea tu ujú, marca. Si tú eres una persona graciosa por naturaleza, hey, está genial, o sea, es parte de tu marca, tú puedes ser así. Si tú eres una persona que es como súper centrada y eso es lo que está bien también. El- para la consistencia, ¿verdad? Como tener la consistencia ujú, y pulir un poco como uno es, que tengas las fotos adecuadas, que reflejen tu personalidad. Hay mucha gente que no te va a conocer en persona, menos ahora. Em, yo todavía, a mí me encanta estrechar la mano en persona, ujú, pero bueno, en estos días pues ya no se puede con tanto así. Entonces, bueno, que tengo una foto que represente en realidad, un par de fotos que representen en realidad quién eres. ujú, Si, si tú eh, no eres algo, pues no presentarlo así, sino presentar quién tú eres de la mejor manera posible, ¿verdad? O sea, ujú, eh, no, yo no voy a salir en una fotografía con una hermosa cabellera, o sea, eso soy calvo, la realidad, soy calvo. Entonces, pero Y bueno, después voy a ve la ser, gente, ¿verdad? Dice: "Ay, sí, ¿dónde se fue el pelo? ¿Qué pasó?". sí, pero bueno, pero voy a estar bien rasurado, voy a estar con mi buena Sí, chaqueta, y bueno, tratar de verme lo mejor posible a lo que doy. sí. A verlo. El- ahora, diciendo esto, no, así como creo que el extremo de crear estos cascarones está mal, también creo que la sobre, sobre conciencia está mal también. Ujú. Es decir, Roy, pensar, ajá, perdón, no, yo creo que para allá vas. Te iba a preguntar que me explicaras un poquito más qué significa eso. la sobreconciencia es cuando las personas, y le pasa mucho a fundadores que son súper académicos. Ujú, Ellos saben que hay cosas que no saben mm, y se genera un temor común de sobreprometer, de pensar que están sobreprometiendo. ujú. Y muchas veces se subvenden al potencial que en realidad tienen. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo. Es como ser humilde a, a un mal extremo, a un extremo donde te subvendes, pero si tú eres el líder de la compañía, tú tienes que generar la confianza de que, hey, como te digo, la verdad bien dicha, no estoy aquí, pero este es el potencial que busco. Ujú, ¿Ya? ujú, Sé que no estoy ahí, pero voy a llegar. ujú. Hay una diferencia ahí porque tú lo que estás Sí. transmitiendo es, miren, esta es mi visión, aquí voy. Y el que se quiera subir en esto, venga conmigo. ¿Estoy ahí? No, pero voy a Con lo estar. bueno y lo malo, ¿verdad? Con lo Voy que a sé y lo llegar que no ahí. sé. Sí, hay cosas, y mira, hay cosas que realmente lo puedes transmitir. Es decir, mira, de que llego, llego. De que llego, llego. Ujú, Así no coma y no duerma los ujú, siguientes 2 años, pero de que voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. ujú, Y cuando tú logras transmitir eso, generas momentum, tienes más gente acuerpándote, puedes tener un inversionista con quien tú estás siendo sumamente transparente y que diga, hey,
voy contigo. Y si fallamos, fallamos juntos, papá, pero vamos. Ujú, Eh, y eso se vuelve una profecía autocumplida, porque mm, tú lo estás transmitiendo. ujú, Entonces, por eso el poderlo decir, la verdad bien dicha, McCann Erickson lo decía espectacular, no, no sobrevendamos, pero tampoco subvendamos. No creemos imágenes que no son ciertas, pero tampoco limitemos el potencial que buscamos. ujú, Eh, Al final, nadie sabe. Yo veo pitch competitions, estoy viendo startups todas las semanas, tengo llamadas tanto con clientes de coaching, de consulting, como con empresas que estamos evaluando, empresas que no estamos evaluando. eh, y, y sabes, nadie sabe, nadie ujú, sabe. Tú lo único que puedes decir es, ¿es un fit conmigo y lo que hacemos o no? ujú. Pero tenés Eh, esa intuición, ¿no? Tenés esa intuición que te permite decidir, bueno, a este lo apoyo y a este no. sí, no, como te digo, hay fits. em, Tratamos de ser justos en esto, dentro de lo nuestro, pero hay muchas empresas que tal vez no son un buen fit para nosotros, pero son un buen fit para alguien más. Ujú, okey. Y eso es una cosa importante para los founders, los emprendedores. Em, no piensen que un no es un no a ustedes. eh, es ni un no a la idea, es simplemente es un no para mí. Ujú, Es un no para mí. Para mí, no invierto en este momento, no invierto este ticket, no invierto en esta composición de equipo, no invierto en ese mercado, pero eh, pero la mejor de las suertes y va a haber alguien que invierte solo en ese mercado, solo en esa vertical. Entonces, y además, miren, hay que crecer la empresa con o sin inversión de alguien más. O sea, ujú, tenemos que salir y vender, tenemos que crecer lo que hacemos. ujú, Si logramos inversión, vamos a acelerar, perfecto. Pero, pero si no crezcamos las empresas, o sea, trabajemos duro, eso es. ujú. Así es, así es. Robbie, tuvimos una plática hace un tiempo, ¿verdad? Y en ese momento vos me contabas de los 3 sombreros del emprendedor. Y vos decís que un fundador tiene que saber cuándo está siendo operador, cuándo le toca ser vendedor y cuándo le toca ser estratega. ¿Me Sí, podés llevar a un ejemplo real, un momento donde alguien se puso el sombrero equivocado y eso casi le costó su negocio? sí, bueno, es sumamente común y te puedo dar millones de ejemplos. Quizás con un restaurante es más fácil, un restaurante familiar podría ser más fácil. Ujú, Los tres sombreros, hay un libro que se llama The E-Myth. Si no lo han leído, léanlo. Pues, es un libro sencillo de leer, pero muy bueno, muy bueno. Los tres sombreros es el del operador, en este caso el restaurante es el, el- está el emprendedor cocinando y sirviendo. ujú, Y es espectacular cocinero. Hace una paella de los dioses, te la sirve y tú quedas, ese es el operador. Entonces ahí el emprendedor está siendo operador. Luego está el sombrero del manager, del gerente, que es el que se tiene que encargar que, hey, ¿a dónde estoy comprando los mariscos? Estoy obteniendo un buen precio en esto. Tengo suficiente inventario para poder hacer las paellas del día que vienen. Tengo reservaciones para la noche, puedo anticiparme a esto. Entonces, ese es el sombrero del manager. Y luego está el sombrero del dueño, del accionista, del ujú, que quiere dejar un patrimonio para sus hijos, que está pensando cuánta plata me quedó al final del mes, en qué estoy invirtiendo, cómo puedo crecer este negocio, ujú, ujú, qué compañías hace sentido con las que yo puedo trabajar. Entonces, el dueño está interesado en profit, en la utilidad y el crecimiento. El manager está interesado en
a tener bien, que el dueño esté contento, es decir, que eso se logre, que la operación funcione y el operador está interesado en hacer la mejor paella que pueda hacer. Ujú, O sea, todo lo demás no le interesa. Y hay mucho, y entonces ujú, tomando ese ejemplo que es bastante común, uno pierde de vista el rol de manager y el rol de dueño porque estás haciendo paellas todo el día. ujú, ujú, Y aunque te queden espectaculares las paellas, el que está haciendo la paella no sabe si está ganando o está perdiendo. ujú, Entonces, entonces extrapolemos eso al negocio de cada quien. Si estamos haciendo paella todo el tiempo, no vamos a estar viendo la plata. Que es importante para que podamos hacer más paellas en el mundo, ¿verdad? Que ujú, total, o sea, queremos servirle paellas a toda la gente que podamos, que nuestra paella llegue a todos los rincones de Estados Unidos, América Latina, que nuestra ujú, paella sea la paella, la marca de paella global, pero no lo vamos a lograr hacer si estamos haciendo la paella. Yo soy diseñador gráfico. En mi primer negocio, yo diseñé el primer sitio web. Para el segundo, contraté a mis compañeros de universidad. ujú, O sea, o sea, lo primero que yo hice fue que me salí del área de diseño, me quedé en el área de negocio. Y ujú, luego me salí del área de negocio y empecé arriba, o sea, ¿en qué invertimos? ujú, Pero lo primero, como diseñador gráfico, que la gente dice, no, nadie va a diseñar como yo, diseñan mejor que yo. Bueno, y mis compañeros de diseño gráfico saben que yo era muy bueno en presentación, pero ellos eran ujú. mejores que yo. O sea, Steven era un gran Sí. ilustrador, o sea, Ujú, la Claudia una gran, o sea, todos tenían superpoderes de diseño. ujú, Entonces, ¿por qué no lo voy a contratar? ¿Por qué no le voy a dar eso a mis clientes? A los mejores diseñadores que hay. ujú. Entonces es igual, Sí, sí. Robbie, esto me lleva a una pregunta que me acaba de surgir en la cabeza y, y es que yo creo que tú apoyas mucho que hay que salir a vender, ¿verdad? Que hay que, especialmente cuando estás comenzando, tenés que totalmente. validar tu producto, tenés que generar ingresos, pero al mismo tiempo eh, estás diciendo que también hay que jugar defensa, hay que proteger lo que tenés y después construirlo, ¿verdad? Entonces te quería preguntar, ¿cómo sabe un emprendedor cuándo dejar de correr es lo adecuado y tiene que empezar a proteger lo que ya construyó? Es súper buena pregunta, Dani. Creo que tiene mucho que ver el equipo que uno tiene, el momento, el lugar a donde uno está. Em, Uno, desde mi punto de vista, la venta es una actividad permanente. Nunca dejamos de vender. Nunca, nunca. Vea. Subrayado en negritas, nunca dejamos de vender. El momento que dejamos de vender, alguien más le está vendiendo a nuestro cliente o a nuestro prospecto. Nunca dejamos de vender. Ya sea que lo hagamos nosotros directamente, que tengamos equipos comerciales, que tengamos, ahora se pueden hacer campañas interiores. Yo no soy amante de automatizar toda la venta, de, de tirarlo todo. De hecho, soy detractor de empezar con campañas publicitarias y, y automatizar la venta sin haber hecho primero venta personal, sin antes haber nosotros, los empresarios, cerrado negocios y conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los clientes, los deseos que tienen, cuáles son los argumentos y contraargumentos que vamos a hacer, como ser técnicos en la venta, realmente ser técnico en la venta. Am, y luego podemos automatizar, podemos contratar, capacitar, todo eso. Ahora, la parte de la defensa, hay aspectos que los tenemos que ver, son más estratégicos. Y cuando tú estás buscando un inversionista, es bien común que te pregunten aquí en Estados Unidos, en What's the moat? ¿Cuál es tu Sí. foso? ¿Cuál es tu foso de protección? Ujú, Y eso es estratégico. Entonces tú lo haces eh, y en muchos lugares de América Latina
la gente pasa desapercibida la propiedad intelectual. Si tú tienes propiedad intelectual, protégela. Ese es un foso de defensa. Si tengo propiedad intelectual, si tengo buenos contratos con mis clientes, contratos que son de mediano o largo plazo, si yo cierro un cliente corporativo y el contrato es a 3 años, Ujú, hey, yo estoy creando, tengo un contrato que entre un competidor a ese cliente se tiene que esperar 3 años ujú, para que yo lo suelte. Y si creen que yo lo voy a soltar al año 2, yo empiezo a negociar el contrato, la renovación del tercer año. ujú, Adelante, o sea, ni loco lo voy a dejar ir. O sea, yo tengo ese tiempo para asegurar que el cliente esté contento. O sea, si el cliente no está contento, se va a ir, hagas lo que hagas. Pero si el cliente está contento, yo tengo que capitalizar sobre eso y es mi trabajo y mi tarea que se renueven los contratos. Entonces, ese es otro foso. Tener equipo que sea súper organizado, tener manuales de procesos, eso se vuelven fosos em, de protección, ¿verdad? Entonces, siempre hay que trabajar mucho en cuál es el foso de protección, what's the moat, ujú, que hace que tu empresa resista a la competencia ujú. y te facilite a ti el conquistar más mercado. ¿Ve? Ok, ok. Eh, y Robbie, si alguien que nos está escuchando ahorita, ¿verdad? Está en su primer año, está luchando, tal vez no está viendo resultados todavía, está sufriendo, sintiendo que no va a avanzar o que si cometió un error, ¿qué es lo que tu ojo entrenado te ha enseñado sobre tener paciencia y esperar esos resultados? Sí, no hay éxito instantáneo, Dani. Mm, Yo creo que tú y yo lo hemos vivido, no hay éxito instantáneo. O sea, una, hay golpes de suerte, tal vez, pero la mayor parte de compañías se crean y se crecen con el tiempo. Todas las empresas tienen una infancia, una adolescencia, una etapa madura. O sea, hay estudios, hay ciclos de las empresas. Uno tiene que saber en qué etapa está nuestra empresa ujú, y comprender las características de esa etapa y cuál es la meta de esa etapa. ujú, No querer volar sin haber corrido, no querer correr sin haber trotado, no querer trotar sin haber caminado y no querer caminar sin haber gateado. Es igual. Entonces, lo que tenemos, el emprendedor en una etapa temprana, lo que debe tener claridad es cuáles son las metas de su etapa. Qué tiene que lograr para graduarse de esa etapa. ujú, Y ujú, eso le va a permitir enfocarse. eh, y buscar ayuda, el montar una junta directiva, buscar asesores, buscar mentores, am, crear un equipo que lo complemente o la complemente. Estos son los aspectos y saber que lo esperado es que falle. ujú. Eso es como lo esperado. Lo esperado es que el emprendedor falle. Sí, sí. Entonces, si esa es la esperanza, la expectativa, entonces quitémonos el estrés de fallar, porque eso es lo esperado, Ujú, y trabajemos para sobreponernos a eso sin el fantasma de que, uy, ¿qué pasa si fallo? ¿Y qué ujú. van a pensar de mí? No importa, Sí, sí, no sin esa importa. presión, ¿verdad, Robbie? Sí, sí. Y lo otro, aprender lo más que se pueda, em, leer. Yo ayer hablaba con mi mamá y Ujú, le decía que el inicio del año que estamos trabajando mucho en cierre de planeaciones con las diferentes empresas de portafolio y aparte de eso, escucho podcast. ujú, Cada vez que voy manejando, trato de ir oyendo podcast. En lo que estamos haciendo el desayuno, estoy oyendo podcast. Estar en la lectura, estar en conversaciones así de engaging, ¿verdad? ujú, Que son bonitas, eh, pero realmente te pone a trabajar la cabeza. Y,
y es parte de como estar creciendo siempre. Y lo otro, un sí, una gran, invitación a que hagan networking. Ujú, Em, el networking, al final somos personas, y cuando conoces a alguien personalmente, generas confianza y puedes ayudar a resolver algunas cosas, a romper barreras y hacerlo de una manera más eficiente que, que estar todo el tiempo detrás de una computadora, estar todo el tiempo detrás del estante, o detrás de la caja registradora. Darse el tiempo para salir, conectar y también aportar, ¿verdad? Llegar, cuando se llega a una cámara, cámaras de comercio súper recomendadas, encuentren la cámara que les haga sentido, ¿verdad? No todas son iguales. Ustedes la sí, cámara sí. que les hace sentido, cámaras de industria, eh, y, y porque ahí van a aprender, van a conectar y llegar con una mentalidad también de dar, ¿verdad? Ujú, ujú. Es Y fíjate que este es una buena transición para mi próxima pregunta, ¿verdad? Porque tú tienes mucha experiencia leyendo personas, detectando potencial, apostando por fundadores que yo creo que algunas personas ni voltean a ver. Y con todo este camino encima, ¿qué significa para vos liderar? siempre eh, he pensado que primero hay que aprender a ubicarse dentro de un equipo Ujú, y, y muchas veces seguir a la persona que sabe en un tema particular. Eh, es decir, los liderazgos pueden cambiar, pues dentro de un mismo equipo, no es que necesariamente siempre una A persona es el líder o la líder y B. eh, entonces creo que primero yo creo que el éxito real de los equipos es cuando las personas pueden tomar liderazgo en su área. em, y nosotros podemos confiar en eso. Am, sí creo, empoderamiento, Robbie, empoderamiento a sí, las personas. sí, sí, pero también la persona que lo atrae eso. O sea, que se tiene la confianza como para decir, hey, de esto me encargo yo. Eh, creo que eso es importante. Am, y lo otro es ser bien honesto en el camino que se está buscando, en el logro que se está buscando, las metas que se están buscando, y, y que no sea algo que yo quiero, que no sea algo que yo creo que cuando se lidera desde el yo, es una apreciación personal, evidentemente, Ujú, pero más creo que cuando todo es acerca del yo, hay mucho riesgo en eso. ujú, Mientras que si contamos con la confianza de un equipo en tomar decisiones, en guiar, de alguna manera ser un Obi-Wan Kenobi, ¿verdad? Pero realmente creo que es mejor ser un Obi-Wan Kenobi que ser un Luke Skywalker. Saber la misión y transmitir la misión, y, y permitir que las personas se vayan desarrollando como líderes y que puedan sumar, que puedan sumar, que puedan sumar todos. ujú. Creo que esos son como componentes que a mí me parecen importantes. Sí, definitivamente. Mencionas algo muy importante en el tema de liderazgo. Cada quien puede liderar y no tiene que ser la cabeza de la empresa siempre. Ahora, si estás liderando un equipo, tienes mucha más responsabilidad, pero la verdad es que todo el mundo es responsable por su parte y debe considerar su propio líder de sus propias responsabilidades para salir adelante. Robbie, para cerrar, te quiero hacer una pregunta y te quiero regresar en el tiempo. Si vos tuvieras esa oportunidad y tenés la dicha de ir a visitarte cuando tenías 12 años y estabas soñando y empezando a vender en El Salvador, ¿qué consejo te darías? Am, bueno, varios.
Uno es salir más. Creo que me tardé mucho tiempo en salir de Centroamérica. am, Son mercados pequeños y creo que debimos haber salido antes. Yo crecí en El Salvador, crecí en una empresa de El Salvador, pasaba a Guatemala, a Costa Rica, a Honduras, pero definitivamente creo que me diría, hey, salí con más frecuencia, salí a mercados más grandes, con más frecuencia. Yo viajé siempre a Estados Unidos, pero Estados Unidos es más que California, aún para tecnología. Tener un mentor antes. Yo Ujú, tuve mi mentor que, ujú, que realmente lo requiero. Es un gran señor. Randy está en Washington ahora, estaba en Boston. Tengo una persona que me lleva 15 años de experiencia, que ha llevado recorridos parecidos a mí. ujú, Entonces, tener un mentor antes, yo no tuve un mentor, realmente creo que esa es una segunda cosa que me diría joven. Y luego balancearlo todo, dedicar tiempo a, pero siempre dedicar tiempo a la familia, a los amigos, al deporte. Somos completos. ujú, Y ahora eso es algo que para mí es bien importante, dedicarle tiempo. Ahorita mi esposo está en El Salvador. Me hace una falta espantosa, porque nos dedicamos tiempo. O sea, nosotros hacemos date nights. El- con la Caro la pasamos genial. Mis hijos son atletas. Yo no me pierdo un partido de mis hijos por nada del mundo. O sea, es una bendición. Tengo el tiempo, lo puedo hacer, pero organizo mi agenda alrededor de eso. Y cuando yo estaba muy joven, dejé de ir a muchas cosas de amigos, dejé de ir a muchas cosas de familia porque estaba 100% y no, yo creo que es importante por salud mental, porque somos completos, por, porque es importante, pues, o sea, irle a dar claro, un abrazo a tu mamá, men, o sea, está ujú. bien. Entonces, esas creo que serían las cosas que me diría, y todo lo demás, tener un buen mentor, buenas relaciones es importante, y salir y explorar, ver mercados más grandes, aprender de gente de afuera. Robbie, te quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí con nosotros y compartir toda tu experiencia. Y te deseo el mejor éxito del mundo y espero volver a hablar contigo dentro de un poco tiempo para ver cómo va caminando esa cartera de 15 empresas. Bueno, muchas gracias, Dani. Primero Dios, la meta es invertir en 15 más en los siguientes 3 años. Wow. Así que, bueno, seguimos hablando. Mil gracias por la invitación. Excelente formato, me encanta y vamos a estar siempre escuchándote. Gracias, Robbie. Cuídate. Un gusto. Bye bye. Saludos a todos. Gracias por escuchar Factor Futuro. Si este episodio te movió, suscríbete y deja un comentario. Eso nos ayuda a llegar a más personas que están construyendo. Y te cuento que Robbie está trabajando en un workshop para emprendedores en sus primeros años también, así que estate pendiente para mayor información. Podés encontrar en Robbie en LinkedIn como Roberto Palomo y conocer su trabajo en thewin.digital y argoshub.com. Hasta la próxima y seguimos construyendo juntos.